El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Si bien tradicionalmente nuestras ideas occidentales de arte lo entienden como algo netamente contemplativo y pensado para apreciarse en espacios destinados exclusivamente a este, museo, galería, sala de concierto o teatro, y siendo algo que incorporamos desde la educación más temprana, el siglo XX ha permitido instancias para cuestionar esos presupuestos y consabidos valores eternos del arte. Ya los artistas de las primeras vanguardias, en las primeras décadas de esta centuria, proponían nuevas formas de pensar y transformar el arte burgués y la tradición de la que éste se tomaba, siempre atentando contra ese buen gusto del que la clase burguesa hacía gala, apartando esa actividad de los espacios ruidosos y, en definitiva, de los espacios de la vida cotidiana. Y si bien el proyecto de vanguardia original se dio por terminado casi llegado a la mitad del siglo XX, su espíritu e influencia persistió impregnando de esta manera generaciones completas de artistas que pusieron en cuestión las formas que tradicionalmente se daban para pensar y producir el arte. Y Chile no fue la excepción. Hacia finales de la década de 1970 se configura uno de los colectivos artísticos más importantes del período que en este programa abordamos, y el cual rescata todo el influjo vanguardista, poniendo en cuestión la institucionalidad del arte y sus manifestaciones tradicionales, aún de manera más radical de lo que hasta ahora hemos visto con artistas anteriores. El colectivo de acciones de arte, también conocido simplemente como CADA, supo proponer una verdadera ruptura dentro de la escena local, ruptura que buscaba dar paso, paradójicamente, a la unión entre arte y vida cotidiana con el fin de activar el potencial político de la actividad artística, algo que ya hemos visto en episodios anteriores, pero con algunas diferencias. Entre ellas, la envergadura de sus propuestas. Fue con el grupo CADA que el espacio urbano cobró una relevancia todavía mayor, en tanto que no solo era usado como un escenario en donde desplegar sus obras, sino que, junto con esto, las obras buscaban ingresar e incorporarse a las dinámicas de los transeúntes que se topaban con estas, en un claro gesto de impugnación a la escena del arte local, pero por sobre todo al status quo de la sociedad chilena, que se manifestaba en las durísimas condiciones de vida de las personas más desposeídas del país. El grupo CADA sentó precedente de un arte que intentaba generar una conciencia en el ciudadano que entraba en contacto con sus trabajos, intentando dar a entender que la capacidad creativa no era algo exclusivo ni patrimonio de los artistas, en un claro gesto por democratizar la actividad que, por excelencia, requiere de la creatividad, el arte. En definitiva, y según lo propuesto por el grupo CADA, todos podíamos ser artistas, pero ¿cuáles eran las estrategias utilizadas por este colectivo? Bueno, eso es a lo que precisamente les quiero invitar en este primer episodio de esta segunda temporada de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Acompáñenme. Les doy la bienvenida a todas y todos a la segunda temporada de este proyecto que reinicia hoy un nuevo ciclo, el que, tal y como lo intentó durante su primera edición, buscará entregarles los rudimentos básicos para poder aproximarse de mejor manera a algunos de los artistas chilenos y sus trabajos más importantes de ese periodo. Bueno, en esta ocasión he decidido partir, tal y como lo adelantaba la introducción, no con un artista en particular, sino con un colectivo de artistas. Esto principalmente porque considero importante destacar el hecho de que, aun cuando el arte generalmente es propenso a la exaltación de individualidades particulares y sus talentos, es con esta forma de organización, es decir, una agrupación de artistas, que sus integrantes deciden dejar de lado sus particularidades en pos de un fin superior, el arte y sus posibles efectos en la sociedad. Recordemos que este no ha sido el único caso de formas de colectivización de la actividad artística. En el primer capítulo de la primera temporada, vimos cómo las brigadas muralistas se organizaban sin un liderazgo fijo e individual que destacara por sobre el resto de quienes trabajaban en los murales. Tanto es así que las firmas de las obras eran las iniciales del nombre de las distintas agrupaciones.
Me parece importante destacar esta característica, dado que la cultura individualista en la que hemos crecido, en gran parte inculcada por el régimen de la dictadura, con la instauración del modelo neoliberal y su consolidación en los años 90 con los gobiernos concertacionistas, muchas veces no nos permite entender la importancia y beneficios de la acción colectiva en todo orden de cosas. Las obras del CADA son probablemente los trabajos más potentes y desafiantes con el orden establecido que se dieron durante esos años. Y esto debido a sus dimensiones monumentales y expansivas, es decir, el espacio que estas obras requerían para desplegarse era sin duda mayor al de cualquier otra obra que hayamos visto. Y no era posible prever desde un comienzo, ni siquiera para los mismos integrantes del grupo, si todo saldría como se había planeado, dado que el azar siempre era un factor que podía incidir, aun cuando eran obras que se tomaban varios meses para ser pensadas y requerían de un trabajo logístico importante, el que incorporaba a la obra de arte una dimensión burocrática que no siempre queda del todo expuesta cuando nos enfrentamos a este tipo de manifestaciones. Aquí esa dimensión, en algunos casos, era parte constitutiva de la obra misma, y ésta no podía emerger como tal sin ese elemento administrativo, ya que, a diferencia de una pintura, por ejemplo, que si bien debe pasar algunos cercos burocráticos para ser expuesta en alguna galería o museo, nada impide que el pintor la ejecute en su taller y que la obra exista. Aquí la cosa era un poco distinta, y ya explicaremos por qué. Asimismo, la discreción no era precisamente uno de los objetivos que buscaban, sino muy por el contrario. Deseaban por todos los medios llegar a la mayor cantidad de gente posible y de distintos estratos sociales, ya que, en definitiva, el CADA era eso, una organización que buscaba ampliar los límites del arte no solo yendo a desarrollar sus, comillas, obras de arte, por decirles de alguna manera, a donde difícilmente llegarían, sino que su gran objetivo era incorporar al sujeto de los márgenes, a los pobladores y transeúntes comunes que estaban en sus hogares o que iban camino a su lugar de trabajo. ¿Para qué? Bueno, eso es precisamente lo que veremos a continuación. En relación a las fuentes y bibliografía utilizada para este capítulo, puedo destacar el libro Chile, Arte Actual, de Gaspar Galás y Milan Ivelic, Márgenes e Instituciones, de Nelly Richard, Cada día, la creación de un arte social, de Norbert Neustadt, y la web Hemispheric Institute, que cuenta con un valioso archivo visual e información que puede servir de introducción para entender mejor el grupo CADA. Todo lo recién mencionado se los dejo disponible aquí abajo en la descripción del capítulo. Y junto con ello, también he utilizado como bibliografía complementaria Performance Art en Chile, de los autores Francisco González Castro, Leonora López y Brian Smith, además de Memoria y Amnesia, sobre la historia reciente del arte en Chile 1976-2006, de Luz María Williamson, por si quieren seguir profundizando. Y bien, para comenzar, y como es costumbre, debemos hacernos la pregunta con la cual usualmente partimos, y esta es: ¿quiénes eran los integrantes del grupo CADA? Comenzar diciendo que este colectivo estaba compuesto de 5 personas, de las cuales 2 eran artistas visuales, Loti Rosenfeld y Juan Castillo, ambos venidos de la disciplina del grabado, los escritores Diamel Altit y Raúl Zurita, la primera novelista y ensayista y el segundo poeta, y por último el sociólogo Fernando Balcells, quien venía llegando de Francia luego de cursar estudios de posgrado en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. De esta manera nos podemos hacer una idea de la heterogeneidad del grupo y del carácter interdisciplinario del mismo. Y si bien no podemos ahondar en sus biografías particulares porque nos tomaría demasiado tiempo, además de ir en contra de uno de los valores fundamentales del grupo, suprimir la idea de autor individual para privilegiar, como ya hemos dicho, el trabajo en conjunto, sí podemos dar algunos detalles de cómo decidieron agruparse en el colectivo de acciones de arte, narrados en el libro Performance Art en Chile. Aquí los autores del texto cuentan que fue una exposición en homenaje a Goya en el Goethe Institut, perteneciente a la embajada alemana, que todos confluyeron. Algo así como una exposición tributo a ese pintor español del siglo XIX, en donde participaban varios artistas, entre ellos Juan Castillo y Loti Rosenfeld, quienes ya se conocían de antes. Y se dio que en ese mismo evento, Diamel Altit y Raúl Zurita, quienes para ese momento eran pareja, estaban repartiendo unos panfletos con algunos textos escritos por ellos.
Y como cuentan los autores del citado libro, se dio entre los cuatro una muy buena sincronía. Luego de eso se incorpora Fernando Balcells, quien, como recuerda Lotti Rosenfeld, venía llegando de Francia. Y si bien sus inclinaciones dentro de su disciplina no estaban tan vinculadas al arte, Rosenfeld cuenta que encajó bastante bien. Entonces faltaría el sociólogo, que venía llegando del exilio, compañero mío del partido en que militábamos, y muy interesado en el trabajo de arte. Si bien no era su especialidad, pero era una persona que siempre le había interesado el trabajo de arte. La misma artista cuenta que al principio el nombre que barajaban era Colectivo de Acción Política, CAP, lo que nos reafirma la importancia que le daban al contenido político en sus obras. Sin embargo, se decidieron finalmente por darle relevancia a la acción de arte, que después de todo era el dispositivo por medio del cual buscaban poner de relevo la dimensión política del arte, buscando incorporarlo a la sociedad. De hecho, para Diamel Altit, el CADA era un movimiento político. Cabe decir también que las acciones del CADA no fueron muchas, pero fueron las suficientes como para incomodar a los sectores más conservadores de la escena artística local, quienes no vacilaban en acusar de que lo que ellos hacían simplemente no era arte, sino mera propaganda. Por otra parte, los artistas más militantes los cuestionaban por ser poco directos en sus mensajes, y desde el exterior también llegaban algunas críticas, ya que solía ocurrir que la escena internacional miraba con cierta sospecha a quienes decidían quedarse en el país. Al menos una parte de la izquierda europea reaccionó de esa manera y dieron más visibilidad a quienes se exiliaban. Al menos así se plantea en el libro Amnesia y Memoria, de la autora Luz María Williamson. Pero siendo justos y discrepando con esa autora, lo cierto es que, por parte de los movimientos internacionales contrarios al régimen, lógicamente iba a ser mucho más factible trabajar con quienes estuvieran fuera de Chile y no dentro. Además que, no necesariamente, quienes se quedaban en el país era porque querían y apoyaban a la dictadura. Es así que las obras del CADA pueden resumirse en 7 bien definidas, de las cuales solo veremos las 2 primeras. La primera, y con la que partiremos, es la que lleva por título Para no morir de hambre en el arte, y fue llevada a cabo en octubre de 1979. La segunda que analizaremos está directamente conectada con la primera y se titula Inversión de escena, realizada también en octubre del 79. La tercera, llamada El fulgor de la huelga, también del 79, realizada en una fábrica abandonada en Santiago de Chile. La cuarta es la que se le conoce como ¡Ay Sudamérica! Y fue realizada en julio de 1981. La quinta, y con la que los mismos integrantes del grupo hablan de una suerte de conclusión de ciclo, es la que se conoce como No Más, realizada entre 1983 y 1984. La sexta, titulada A la hora señalada, también realizada en una fábrica abandonada, y una séptima y última obra llamada Viuda, llevada a cabo en 1985. Ya para este momento el grupo se encontraba casi inactivo en cuanto a la producción colectiva. Aún así, sus integrantes por separado seguían haciendo sus obras personales. Es en el año 1985 cuando el grupo termina definitivamente. Sin embargo, como recién lo comentaba, ellos mismos hablan de que es con No Más que se concluye su ciclo más intenso en términos de colectividad. Es así que podemos darnos cuenta de que al CADA no le hizo falta ser extremadamente prolífico para ganarse el lugar que lleva en la historia del arte chileno y latinoamericano. Un lugar dado por la creatividad, monumentalidad y potencia simbólica de sus obras. Bien, algo importante que debemos hacer antes de meternos de lleno en el análisis de las obras que hoy veremos es tener en cuenta los antecedentes que precedieron al grupo CADA en la elaboración de este tipo de obras, es decir, en las acciones de arte. Ya que, tal y como su nombre lo dice, es precisamente ese el tipo de obras que ellos realizaban. Ya hemos tenido la posibilidad de revisar a artistas que hacían este tipo de trabajos en los capítulos anteriores, como fue el caso de Luz Donoso, Víctor Hugo Codocedo o Las Yeguas del Apocalipsis. Sin embargo, los inicios del arte de acción se remontan un poco más atrás.
Es por eso que me gustaría hablar muy brevemente del arte de acción y los antecedentes que el grupo CADA recoge, ya que, si bien en términos globales las acciones de arte se pueden rastrear incluso hacia las primeras décadas del siglo XX, en las ya mencionadas primeras vanguardias europeas, y luego a partir de los años 60 con las neovanguardias, las que vuelven a darle un gran auge a estas manifestaciones, principalmente en Estados Unidos y también en el viejo continente. En Chile, esta fue una práctica que se puede remontar a los años 50, tal y como relatan los autores de Performance Art en Chile, cuando Alejandro Jodorowsky, Enrique Lin, Estela Díaz Barín y Nicanor Parra comienzan a realizar lo que hoy entenderíamos como acciones de arte o en su defecto performance, pero que para ellos eran actos poéticos. De hecho, si nos percatamos, todas las figuras que acabo de mencionar provienen de la poesía y el mundo de las letras en general. Es en torno a esa idea de acto poético que surgen las primeras experiencias del arte de acción en nuestro país, y de las cuales podemos destacar algunas sumamente interesantes, como por ejemplo, la acción que consistía en llenar un maletín con monedas, hacerle un agujero y pasearse por el centro de Santiago. Jodorowsky recuerda, citado por los autores del recién mencionado libro, que la reacción de las personas era de lo más alucinante, ya que éstas se iban agachando detrás de ellos para recoger las monedas del suelo a medida que iban avanzando por la calle, o la acción que consistía en caminar en línea recta sin importar con qué se toparan en el camino, algo que los obligaba a situaciones que iban desde pedir permiso a las personas con las que se cruzaban, encaramarse a árboles y muros, o incluso ingresar a alguna que otra casa de las cuales entraban o salían hasta por las ventanas. Lo importante era siempre mantener la trayectoria en línea recta, sin importar con qué se encontraran. O bien la acción que consistía en la refundación de estatuas y monumentos instalados en Santiago. Todo esto con la justificación de crear una ciudad imaginaria. De igual forma, y algunos años antes de la creación del Grupo CADA, el poeta Raúl Zurita tomaría la posta de los escritores recién mencionados y llevaría al extremo el acto poético. Esto al realizar acciones de las que, hoy por hoy, se han llegado a convertir en un verdadero mito, como aquella en la que se quemó su mejilla izquierda con un fierro caliente en 1975. Esto en señal de protesta por los abusos que estaba cometiendo la dictadura, como una forma de sentir, compartir y manifestar el dolor de los torturados, o en la que supuestamente se arrojó ácido en los ojos para cegarse, también como un acto simbólico de protesta, dando a entender que, ante el horror que los rodeaba, prefería quedarse ciego, porque no era tolerable de ser visto, o aquella en la que supuestamente se masturbó en una galería frente al público de una exposición. En cuanto a la del ácido, sí. Efectivamente, el mismo Zurita lo reconoce en una entrevista por correspondencia, que les dejo aquí abajo para que le den un vistazo cuando puedan, que efectivamente sí intentó quedarse voluntariamente ciego, pero no echándose ácido, sino amoníaco. Si lo hubiese hecho, me hubiese desfigurado la cara, dijo el poeta en relación al supuesto uso del ácido en la entrevista señalada. Y en relación a la famosa masturbación, bueno, el poeta dice lo siguiente: no es cierto, la masturbación no fue real. Claro, hubo una masturbación, pero no fue en público, sino que allí se mostraron las fotografías de aquel acto. No fue en vivo para desilusión de algunos. Es curioso que a partir de una fotografía se arme tanto escándalo y que este dure hasta el día de hoy con millones de versiones de cómo y de dónde fue. Y bien, ya habiendo hecho un breve recorrido en torno a los antecedentes históricos de las acciones de arte en nuestro país, creo que estamos listos para comenzar con el análisis de obra del Grupo CADA. Partamos entonces con la primera de sus acciones, la famosísima Para no morir de hambre en el arte. Una obra que tuvo lugar específicamente entre el 3 y el 19 de octubre de 1979. Fue una obra que constó de varias partes y que excedía con creces la sola interacción de los integrantes del Grupo CADA. Es decir, requería de la colaboración e incorporación de muchísima gente. Las partes o momentos de los que se componía la obra eran los siguientes. 1. La entrega de 100 bolsas de 1 litro de leche entre las familias de una población de la comuna de La Granja, pero con el texto medio litro de leche impreso en el envase, y que ya analizaremos por qué.
2. Ese mismo día salió publicado un inserto en la revista Hoy con un escrito poético que aludía directamente al acto que se estaba realizando en esa población y que ya leeremos. 3. Se produce un discurso frente al edificio de la CEPAL, momento que es registrado en fotos y video. A esta acción, y simultáneamente en el extranjero, se sumaron la emisión del mismo discurso en Toronto, Canadá, frente a la sede de la ONU, y una acción realizada en Bogotá por la artista nacional Cecilia Vicuña. 4. Se realiza, a los pocos días de todo lo recién relatado, una exposición en la Galería Centro Imagen, en Santiago, en donde se exponen los registros y vestigios de la acción realizada. Como vemos, se podría hablar de esta obra como una acción de tipo coral, en relación al término que se usa en música para hablar de las obras cantadas a coro, es decir, en un grupo de personas coordinadas simultáneamente. Ok, vamos por parte, porque sin duda no parece algo fácil y de pronto a más de alguien se le armó una ensalada en la cabeza, como decimos en Chile, con tanta cosa que acabo de describir. En primer lugar, y a lo que debiéramos prestar atención en primera instancia, antes que a cualquier cosa, es el título. Siempre que nos enfrentamos a una obra, debemos ponerle atención a esto, porque, en caso de que lo tenga, obviamente, puede ser una pista muy útil para entender el sentido de la obra. En este caso, nos enfrentamos a una cuyo nombre nos remite de forma directa a cuestiones muy concretas y definidas: muerte, hambre y arte. Y el que es planteado como una suerte de enunciado que nos habla de una salida a esa situación, que, considerando el contexto, pareciera ser inevitable. Recordemos que para esa fecha, el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad comenzaba a llegar a niveles que hacía tiempo no se veían en el país. La cesantía trajo consigo carestía y, tal y como lo relata la socióloga Clarissa Hardy en su libro Hambre más dignidad igual ollas comunes, y del cual les dejo el link por si quieren revisarlo, se armaron comedores públicos inicialmente apoyados por la iglesia. Pero de a poco, estos lugares empezaron a disminuir, y es ahí cuando comienzan las ollas comunes, experiencia popular de supervivencia que surge desde los mismos territorios y comunidades, y que echa por el suelo esa mentira que tan popular se ha hecho últimamente y que dice que, comillas, Pinochet arregló la economía. Las ollas comunes fueron una experiencia que durante los años 80 sería extendida a todo el país, pero que ya a fines de los 70, cuando el CADA realiza esta acción, eran una realidad patente. De ahí la importancia de la leche, la que, en tanto alimento de primera necesidad, actuaría, en este caso, como un vector denunciante de las condiciones precarias en las que vivía la población más vulnerable del país. Por una parte, porque es repartido en este lugar. Recordemos que una población es el símil de una favela en Brasil o una villa miseria en Argentina. Y por otra, por lo que el mismo título expone y propone, es decir, muestra esa realidad al tiempo que propone un posible paliativo para esta. Es así que el alimento es repartido en esa población con la única petición a los pobladores de que el envase les sea devuelto para usarlo en una posterior intervención. La leche se convierte así en un elemento paradigmático dentro de la obra, porque junto con todo lo dicho está la interacción simbólica con otro elemento. Como se dijo, en su envase tenía impreso el mensaje medio litro de leche, y que aludía directamente a la celebrada política que se implementó durante el gobierno de Allende, y que formaba parte de una de las primeras 40 medidas del programa de la Unidad Popular. Medio litro de leche diaria como ración. Si acaso un niño, en los primeros 8 meses de su vida, no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla. Para todos los niños de Chile. Vemos aquí que el elemento lácteo es tomado del cotidiano para formar parte de una acción de arte que, inmediatamente, lo reincorpora a ese cotidiano, al convertirse en el alimento real de esas familias, pero ahora cargado de un contenido simbólico que antes no tenía. Esto, en parte, por estar intervenido con el texto mencionado en el envase y que remite a algo que pertenecía a ese mundo que había sido vedado por la dictadura, el gobierno de la Unidad Popular y sus políticas sociales, además de todo el entramado de símbolos de los que la obra completa estaba compuesta,
y que iremos desmenuzando. La obra irrumpe en el cotidiano de esas familias desde una lógica denunciatoria de las condiciones de vida de la gente común. Y en el segundo momento de esta obra, y conectado directamente con el que acabamos de describir, estaría la intervención en la revista Hoy, publicada ese mismo día y que tenía una página completa, aunque era de formato muy pequeño y estaba centrada en la plana, dejando así que el blanco del papel fuera lo más visible. En el texto se podía leer: imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca, accediendo a todos los rincones de Chile, como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar, y firmado al final por el Colectivo de Acciones de Arte, octubre de 1979. Si nos percatamos, hay en ese pequeño inserto una invitación poética, un juego de imaginación en donde el blanco de la hoja y de la leche conectan ambos recursos, el lácteo y el papel, estableciendo un parangón entre ambos, la leche en tanto alimento y la revista en tanto dispositivo de información, apelando a que ambos son bienes que debieran llegar a cada hogar del país, algo que evidentemente, por el contexto en el que se encontraban, no ocurría. De ahí que el escrito cierre como lo hace: imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar, hablando de la privación de un alimento básico como es la leche y apelando a páginas vacías, por llenar, muy probablemente haciendo un claro guiño a la censura vivida. Siguiendo con el orden descrito, el tercer momento correspondería a la reproducción de un discurso titulado No es una aldea, frente a la sede de la CEPAL. El discurso era pasado por un reproductor de audio en los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas: español, inglés, francés, ruso y chino. El texto habla y retrata a Chile desde su precariedad y sus carencias, y apela a que un cambio real no solo depende de un trabajo político, sino también de arte. Es decir, y cito un fragmento textual, corregir la vida es un trabajo de arte, es decir, un trabajo de creación social, de un nuevo sentido y una nueva forma colectiva de vida. Y termina apelando a que, en el fondo, Chile no debiera ser dejado de lado ni olvidado, puesto que es el mismo cielo el que nos cubre, no importa si estamos en Bolivia, Zaire o Bangladesh. En definitiva, un discurso que busca retratar y denunciar la marginación en la que el país se encontraba respecto del panorama internacional. Si quiere leer el texto completo, este se encuentra en el libro de Robert Neustadt, que en la descripción del capítulo les dejo. Y por último, el cuarto momento de esta extensa obra, y con el cual se podría decir que se cierra. Este es la exposición en la Galería Centro Imagen, en la ciudad de Santiago. Esta consistía en la exposición de una caja de acrílico transparente más o menos de 1 metro cúbico. Dentro de esta y en el fondo habían depositado algunas bolsas de leche que no habían sido repartidas en la primera fase de la obra. También con el texto impreso que decía medio litro de leche. Sobre las bolsas, y en un segundo nivel dentro del mismo cubo, hecho del mismo material transparente, habían depositado un ejemplar de la revista Hoy, abierta en la página en donde había salido publicado el poema recién leído, y al lado de esta se ubicaba la cinta con el discurso No es una aldea. El cubo, además, tenía un texto en su cara superior que decía: para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimento, para permanecer como el negativo carente, invertido y plural. A los costados, pero un poco más al fondo de la sala, 2 televisores pasaban el registro de la acción hecha en la población entregando las bolsas de leche. Además de eso, se expusieron las bolsas vacías que les pedían de vuelta a los pobladores, y las cuales, una vez recuperadas, fueron entregadas a distintos artistas para que fueran intervenidas por estos de la forma en que mejor les pareciera. Con eso, los residuos de la acción pasaron a convertirse en vestigios de un momento que quedaba suspendido en la galería, la que al mismo tiempo buscaba exceder sus propios muros, apelando a un tiempo que ya había pasado, pero se resistía a morir. Un momento cristalizado en sus propios vestigios y registros, algunos de ellos modificados e intervenidos por artistas que, sobre estos, plasmaban su propio arte, dando así una nueva vida a estos remanentes. Y extremando así, todavía más, el trabajo colaborativo y la noción de colectividad que los movía.
Continuando con la siguiente obra a revisar, podríamos decir que, si bien es considerada como una acción independiente, está indudablemente ligada a Para no morir de hambre en el arte. Primero, porque fue hecha dentro de los mismos días que la acción anterior, y segundo, porque las referencias y elementos que utiliza remiten directamente a la otra acción. Esta es conocida como inversión de escena, y fue llevada a cabo el 17 de octubre de ese mismo año, es decir, solo 14 días después de la primera, lo que la enmarcaría dentro del mismo contexto, por lo que muchos suelen hablar de la acción de la leche, para incluirlas a ambas. Como sea, la acción consistió en que 10 camiones de la empresa lechera Soprole transitaron en fila desde la fábrica, cual procesión, por un recorrido previamente trazado, hasta el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes, lugar en el que se estacionaron frente al edificio formando toda una hilera por la calle José Miguel de la Barra. Luego de eso, los miembros del CADA levantaron un lienzo blanco gigante de más de 100 metros cuadrados que cubría toda la entrada del edificio. Y al mismo tiempo, desde uno de los camiones se colocó un televisor encendido, el que transmitía el registro de todo el recorrido de los vehículos, desde su salida de la fábrica hasta su llegada al museo. Una vez más, vemos cómo se repiten ciertos elementos con la obra anterior. El más evidente, la referencia a la leche. Pero ahora, a partir de la utilización de maquinaria de la propia empresa productora de dicho alimento. Una vez más, se repite la participación de terceros que exceden al mismo colectivo, que va desde los choferes de los camiones hasta quien autorizó la salida de los vehículos. Y es ahí donde nos encontramos con la incorporación de la dimensión burocrática en la misma obra, sin la cual ésta no podría haber existido. El mismo Zurita recuerda cómo engañaron al director de la compañía diciéndole que los camiones participarían en un documental ecológico sobre la leche. ¿Cuál podría ser el nexo entre la industria lechera y el cuidado del medio ambiente? ¿Quién sabe? Pero a ese señor le hizo sentido y dio los permisos, que es lo que importa. Este tipo de triquiñuelas eran bastante habituales en el grupo CADA para sortear la censura de aquel entonces. Por otro lado, una vez más vemos la referencia al color blanco, pero esta vez presente en el enorme lienzo tensado en el frontis del museo, además de la leche como concepto. Ahora, al mismo tiempo, hay algunas diferencias bien marcadas, siendo una de las más significativas la que, en vez de utilizar como sitio de despliegue de la obra un lugar periférico de la capital, esta se lleva a cabo en pleno centro de la misma, haciendo que la maquinaria de los cordones industriales de la periferia sean los que tienen que desplazarse hacia el centro, específicamente hacia la institución más importante del arte nacional. Otro punto interesante es el lienzo, que actuaría aquí como una suerte de barrera que, comillas, clausuraría simbólicamente la entrada a este, comillas, centro productor de arte, además de la fila de camiones que se estacionó frente al edificio, los que hacían una verdadera barrera para dar vuelta el lugar de posibilidad en que el arte puede emerger, el cual ya no sería el museo, sino la misma calle. De ahí el nombre de la acción, inversión de escena, es decir que el escenario en donde el arte puede darse se invertiría y ya no sería el museo, sino la ciudad y sus espacios cotidianos. Algo que podría resumirse en palabras de la misma Lotte Rosenfeld: el verdadero museo estaba allá afuera. Para cerrar el análisis, cabe decir que ambas acciones podrían entenderse como acciones hermanas, mellizas si se quiere, en las cuales lo que prima es el deseo de interpelar no solo a esa conservadora escena del arte local, la que quedaba representada en el Museo de Bellas Artes, usado como símbolo de todo eso, sino que de impugnación directa al poder político, que mantenía a su gente en las más paupérrimas condiciones de vida. Fue en ese momento en que el CADA decide tomarse el espacio urbano y convertirlo en una galería a cielo abierto, en la cual todos podíamos eventualmente ser partícipes y, por defecto, artistas. En definitiva, había en sus acciones un claro afán de desacralización y deselitización de la actividad artística, como la concebían las clases dominantes. Precisamente, esas que dirigían tanto el Museo de Bellas Artes y que se arrogaban el derecho de decir qué era y qué no era arte, de la misma forma en que decidían, en otras esferas del poder, quién podía y no podía alimentarse. El surgimiento del grupo CADA, tal y como lo han sido los artistas que vimos en la primera temporada,
puede entenderse como una respuesta directa y potente ante el contexto represivo que se vivía en ese momento. El deseo de tomarse la calle como un gesto en que la acción de arte y la acción política pierden claridad y se confunden la una con la otra, puede entenderse como un síntoma de aquel tiempo, y que muchos artistas aprovecharon, pero que este grupo supo extremar a límites que hasta ese momento no se conocían en las artes nacionales, casi como un impulso irrefrenable. En años en que la vida pública estaba absolutamente vedada y restringida a pequeños espacios y lapsos de tiempo en que la autoridad lo permitía, el CADA reaccionó ante la privación de las libertades más básicas. Desafiando el estado de excepción, se lanzó a la calle en grupo y queriendo agrupar, con un deseo expansivo y un espíritu de masividad en sus obras que añoraban los días de la unidad popular, y que buscaban así hacerle frente a los efectos de la represión. Estos, sumado a la nueva cultura neoliberal, que estaba comenzando a incubarse en todos los ámbitos de la vida, y que dieron una de las estocadas más duras a ese sentir social y colectivo que previo al golpe se podía respirar. La ocupación del espacio urbano no era solo una forma eficiente y efectiva de tener un grado mayor de visibilización, sino que en esta estrategia radicaba el espíritu más político del grupo, ese que hacía amalgamar en sus obras el arte y la vida cotidiana en función de un trabajo que entendía la política como algo más amplio que lo meramente partidista y militante, sino como algo mucho más profundo. El arte del CADA, sin duda, era un arte político, pero en el sentido que buscaba un replanteamiento de la actividad artística y el lugar que éste debía ocupar en la sociedad, dándole cabida a acciones cuyo fin último era intervenir en el espacio cotidiano de las personas para sacarlas de la inercia en la que los miasmas dictatoriales los tenían sumergidos. Y bien, es así como cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con otro artista en un nuevo episodio de La Mirada Censurada. Un gran abrazo y que estén muy bien. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.